Hola, ¿qué tal, distinguidos estudiantes? Reciban un cordial saludo de paz y bien. Sean ustedes bienvenidos a esta clase número 7 de la semana 4. Le doy la más cordial bienvenida y en esta oportunidad, en esta clase, vamos a estudiar lo que es las distribuciones fundamentales de muestreo. Ese es el gran tema y a partir de allí vamos a entrar por una serie de subtemas hasta que lleguemos a las distribuciones fundamentales de muestreo. Por lo pronto, vamos a entrar a estudiar lo que son los errores y las técnicas de muestreo. Entremos entonces en materia. Bueno, básicamente en estadística, mis queridos estudiantes, ustedes en su curso de estadística descriptiva pudieron estudiar de que en estadística se puede trabajar un estudio o una investigación utilizando lo que es la población. Y hay que entender que la población en términos estadísticos hace referencia básicamente a un grupo de personas, objetos, cosas que son susceptibles de ser investigadas. Por ejemplo, un investigador que desea estudiar las enfermedades caninas, básicamente su objeto, sus elementos de estudio o sus observaciones serían los caninos, ¿verdad? Y básicamente ahí es donde se va a concentrar. Pero dijimos y estudiamos en nuestro curso de estadística descriptiva que trabajar con todos los elementos de la población suele ser muy complicado, demasiado complicado, porque es muy costoso y porque en temas de tiempo también suele ser complicado y hay veces hay que entregar, no hay veces no, que casi siempre hay que entregar los resultados que inmediato. Imagínense el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, entregando resultados, digamos, del desempleo cada, cada 2 años. Ya esa información no serviría. El DANE entrega información del desempleo en Colombia cada mes. Mensualmente va haciendo un reporte de cuántos desempleados hay en el país. Es decir, eso ayuda al gobierno nacional a tomar medidas, a tomar políticas referente al tema. Las estadísticas necesitan ser oportunas. Entonces, el DANE, imagínese, estudiando todos los municipios del país y investigando toda lo que se llama la población económicamente activa del país, que es muy grande, es demasiado grande. Esto es un país de aproximadamente 46 millones de habitantes y que realmente la PEA de eso puede ser alrededor de un 60% de esa población puede ser económicamente activa y eso sería muy complejo. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza lo que se llama una muestra y aprendimos también que una muestra es un subconjunto de esa población o es una porción muy representativa de esa población. Y hay que aclarar lo siguiente, que la muestra tiene una serie de características que la vamos estudiando en su debido momento. Sin embargo, quiero mencionarle que hoy vamos a mirar un poco que la muestra tiene que ser extraída de la población que voy a investigar. Uno. Dos, tiene que ser representativa en tamaño. ¿A qué me refiero? Debe ser representativa en tamaño a que el tamaño que yo elija, o sea, la cantidad de elementos que yo elija de la población para investigar como muestra, tienen que representar, tiene que ser significativo con respecto al gran total de esa población. Pero ojo, aquí quiero aclarar algo. Muchas personas se me acercan y me dicen, profesor, voy a sacar una muestra. ¿Será que el 10% de una población esa es la muestra representativa? En ningún texto, ningún autor estadística habla de que la muestra representativa, el tamaño de una población
debe ser, para sacar la muestra, debe ser un porcentaje X. Eso es una invención. Alguien se inventó eso y se ha tomado como una regla. Eso es una falsedad, eso es una falacia, eso es mentira. O sea, aquí no se trata de un porcentaje, porque si fuera tan así, tan de sencillo, pues no existiría la profesión de muestrista, que es una persona que se subespecializa dentro de la rama de la estadística del muestreo. Esa es una subespecialización, el muestrista. Entonces, repito, el tamaño tiene que ser representativo y que en este curso, más adelante, vamos a aprender a calcular el tamaño ideal. Eso a través de una expresión matemática podemos calcular el tamaño óptimo, el tamaño conveniente de los elementos que se van a estudiar de la población, lo que se denomina muestra. Y la tercera y última característica que debe tener una muestra bien representativa, una muestra bien seleccionada, es que debe ser representativa en elementos. ¿A qué me refiero? La muestra, es decir, miren este dibujo que está acá. Esta es una población de unos elementos. En este caso, estos elementos son personas y están enumeradas del 1 al 12. Y se trajo una muestra de 4 personas para ser investigada y esas 4 personas van a dar fe o van a dar representación de todas estas 12 personas sin tener que estudiarlas a todas 12. Solamente estudiando a estas 4, pues ya podemos decir qué es lo que está pasando con estas 12 personas. Pero ¿cómo sacamos estos elementos? O sea, esto se llama representatividad en elementos. Básicamente yo podría escoger a este, podría escoger a este, podría escoger a este. ¿Y por qué no escojo a este? Entonces, básicamente hay una técnica que la vamos a aprender en esta clase de cómo yo extraigo el elemento óptimo para que represente a esa población. Eso se resuelve a través de un concepto llamado aleatorización. La aleatoriedad es la que permite extraer el elemento más representativo para estudiar a toda esta gran población. Quiero que quede eso bien claro. Es decir, la muestra se tiene que parecer, es un microcosmo, se tiene que parecer a la población. Obviamente que el número de elementos pues es más pequeña, pero debe estar muy representada, muy parecida. Por ejemplo, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero enseguida le hago un ejemplo. Si yo voy a hacer un estudio un estudio de mercado, me mandan a hacer un estudio de mercado y quiero conocer si en una determinada ciudad, por ejemplo Bogotá, se puede vender un producto X que tiene un precio Y. Entonces, ¿qué hago yo? La variable clave, la variable estrella allí para investigar es el ingreso. Entonces, el ingreso, ojo, hay una variable clave que hace en la población de investigación que hace que yo determine la homogeneidad o la heterogeneidad de la población. En este caso, cuando yo hablo de la variable ingreso, que es la variable estrella, para yo saber si las personas me compran o no me compran un producto, repito, la variable es ingreso. Entonces, esa variable hace de que las características de los elementos de la población sean heterogéneas. ¿A qué me refiero? Los ingresos entre una persona y otra varían. Perdón. Perdón. Disculpen. Entonces, básicamente, como los ingresos varían entre una persona y otra, lo que vamos a hacer es determinar, bueno, que la muestra tenga elementos muy parecidos a la población o se parezca. Es decir, en Colombia se ha determinado, se ha dividido a la población por ingreso, por estratos. Los ingresos son estratos, le llaman estratos del 1 al 6. Los estratos 1 se parecen mucho porque los niveles de ingreso son muy parecidos, son, digamos, personas que ganan
de un salario mínimo hacia abajo. Algunos no ganan nada. Y hay el estrato 2 que gana entre 2 y 3 salarios mínimos, el estrato 3, el estrato 4, el estrato 5 y el estrato 6. Entonces, básicamente, fíjate que allí la población se me dividió en 6 grupos que básicamente esos 6 grupos yo tengo que tener representatividad de ellos en mi muestra. ¿Sí? Tengo que tener elementos que me representen al estrato 1, elementos que me representen al estrato 2 y así sucesivamente. Si algún elemento en la muestra, algún estrato en la muestra me llegase a faltar, por ejemplo, hay muchos de estrato 1, de 2, de 3, de 4, 5 y 6, hasta de 5, pero no hay elementos que representen al estrato 6, esa muestra no es representativa, esa muestra está mala. Entonces, a eso es lo que me refiero con la representatividad de los elementos de la muestra. Muy bien, pero cuando yo decido, óigase bien, cuando yo decido elegir, óigase bien, cuando decido elegir muestra y no estudiar a toda la población, básicamente aquí se generan 2 tipos de errores por antonomasia, ¿sí? Se generan 2 tipos de errores por antonomasia. Básicamente, ¿por qué pasa eso? A ver, básicamente también en estadística descriptiva aprendimos 2 conceptos que son fundamentales y que hay que tener mucha claridad aquí. Es el concepto de estimadores y el concepto de parámetros. Cuando yo trabajo con población, ¿sí? Utilizo las características que utilizo, se le llaman parámetros. ¿Qué son eso? ¿Qué es eso? A ver, es decir, si yo calculo un promedio, óigase bien, a los elementos de la población, por ejemplo, a estos señores les tomo la edad, ¿cierto? Les tomo la edad y quiero saber cuál es la edad promedio de esta población. Básicamente, ese promedio, que es la suma de las edades, dividida entre el número de elementos, que en este caso son 12, eso me da un promedio. Ese promedio se le llama parámetro. O sea, todos los cálculos que yo haga a los elementos de la población se le llaman parámetros. Ya está, ya sea la media aritmética, que es un promedio, ya sea una varianza, que ya ustedes la aprendieron a calcular, ya sea una desviación estándar, todo eso se llama parámetro si es calculado en la población. Pero si se le calcula ese mismo promedio, esa misma varianza, esa misma desviación estándar a los elementos de la muestra, se le llama estimador. ¿Por qué? Porque ese cálculo está estimando de manera aproximada a lo que pasa en la población. O sea, esta sería una edad estimada de la edad de los elementos de la población. Básicamente por eso es que se llama estimador. Entonces, cuando yo decido calcular muestra y no estudiar la población, por antonomasia pueden ocurrir 2 tipos de errores. Uno que es fijo y el otro que se da siempre y cuando usted no tenga cuidado y no haga los cálculos, las cosas como tiene que ser, no aplique las técnicas adecuadas. Entonces, aquí son los 2 tipos de errores que se pueden incurrir, repito, cuando se calcula muestra, son 2, el error muestral y el error no muestral, también denominado o llamado error sistemático, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar el error muestral. El error muestral básicamente se le denota con la letra E minúscula y es igual al estimador menos el parámetro. Es decir, en este caso yo utilicé la media aritmética calculada en la muestra menos la media aritmética calculada para la población. Es decir, X trazo menos mu. Recuerden que esta letra es mu. Esto también lo aprendimos en el curso de estadística descriptiva. Entonces, repito, el error es la diferencia entre el estimador menos el parámetro. Casi siempre no vamos a tener la oportunidad en la vida real de hacer esos comparativos. O sea, porque casi siempre si elegimos tomar una muestra, digamos que para qué estudiar la población, pero algunas veces sí, como por ejemplo el DANE tiene esa oportunidad porque el DANE para eso hace el censo y a partir del censo hace el cálculo de los parámetros y los tiene allí en los otros proyectos y comienza a hacer, digamos, evaluar
las diferencias. Entonces, básicamente es eso, estimador menos parámetro. Eso es lo que se le denomina el error muestral. Este error muestral incurre por antonomasia el investigador cuando decide elegir muestra. Es decir, este error es inevitable, es un error que está dentro. Yo no sé si ustedes han podido ver las encuestas cuando, la ficha técnica de las encuestas, cuando en la televisión comienzan a decir, bueno, la encuesta fue hecha por la empresa Matos Limitada, por ejemplo, y digamos que tomó una muestra de tan tamaño, hizo una encuesta por teléfono, tal cosa, al final dice, y el error es del tanto por ciento. Ese error, ¿por qué lo emite? Porque es un error que se da por antonomasia. En el mismo momento, o sea, se da por defecto, en el mismo momento en que el investigador decide no voy a estudiar la población, sino voy a coger una muestra, automáticamente se incurre por antonomasia en un error llamado error muestral. Ese error está inherente en el proceso de elegir muestra y por eso todos los investigadores que hacen estadística, para ser, siendo serio, ellos asumen y dicen, yo hice este cálculo con un error del tanto por ciento, porque es un error, básicamente todo el mundo sabe que al elegir muestra, se incurre en error. Entonces, la idea cuál es que este error minimizarlo, llevarlo al mínimo nivel. Pero un error pequeño, un error muestral pequeño implica que la muestra tiene que ser más grande. Eso lo estudiaremos más adelante. Muy bien. Entonces, vamos hacia adelante. Vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta de que por antonomasia hay un error, hay errores muestrales que se incurre un investigador. Voy a colocar el ejemplo de que voy a tomar una muestra de igual a 2, n minúscula igual a 2, como ustedes llamaron en su curso de estadística descriptiva al tamaño de la muestra, n minúscula, y a n mayúscula la llamaron como elementos de la población, o sea, el número de elementos que tiene la población. Entonces vamos a mirar un poco que se toma una muestra de tamaño 2, o sea, de 2. De un grupo, la población está con, los elementos de la población son números, digamos que es el número 2, el número 4 y el número 6. O sea, el n mayúscula, o sea, el tamaño de la población es igual a 3. Hay 3 números. Y de ahí, de esos 3 números, yo voy a estudiar solamente 2. No voy a estudiar los 3, sino los 2. Vamos a partir de ese supuesto. Esto es un ejemplo sencillo, porque realmente si mi población es de 3 elementos, no necesito calcular muestra. O sea, cuando la población es muy pequeña, no necesito calcular muestra, pero en este ejemplo lo coloco pequeño todo para que se logre entender la dimensión, porque en este momento lo que me interesa es que ustedes entiendan que siempre que yo elijo una muestra, hay un error implícito denominado error muestral. ¿Ok? Eso quiero que quede bien claro. Permiso. Bueno, aquí vamos a comenzar a utilizar en este tipo de técnicas lo que es la selección con reemplazo, sin reemplazo, con orden, sin orden. Entonces, quiero que eso quede bien claro. Si aún no tienes los conceptos de las selecciones con reemplazo, sin reemplazo, con orden, sin orden, te invito a que vayas ahorita cuando tengas tiempo y te repitas los videos de la clase 2, 3 aproximadamente, repitas los videos para que logres repasar todo el tema de la selección con orden, con reemplazo, sin reemplazo. Muy bien. Entonces, supóngase que el muestreo se hace con reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que yo voy a elegir un número, ¿sí? Lo selecciono y nuevamente lo vuelvo a incluir para elegirlo nuevamente. O sea que este número puede salir n veces y que se seleccionan las muestras con orden. Es decir, no es lo mismo 2,4 que 4,2. ¿Sí? Eso puede pasar. Entonces, quiero que eso tengan claro. Entonces, hay la media poblacional, la media de cada muestra y los errores muestrales. Entonces, vamos a mirar a ver. Observemos aquí con sumo detenimiento. La media poblacional sería la sumatoria de los datos de la población. 2, 4, 6. Aquí está, 2, 4, 6. ¿Dividido entre cuánto? Entre el número de elementos. 3 elementos. Sería 12. Aquí hay
6 y 6 da 12, dividido entre 3 da 4. O sea, la media poblacional da 4. Ahora, digamos que el tamaño de la muestra es 2. Entonces, vamos a ver cuántas posibles muestras puedo yo elegir allí. ¿Por qué? Porque yo podría elegir 2, 4. Esto es una muestra. 2, 4 es una muestra. Pero también 2, 6 es otra muestra. ¿Sí? Solamente voy a elegir una sola muestra. Pero tengo varias posibilidades, varias opciones de elección de muestra. Otra muestra podría ser 4, 2. ¿Sí? Otra muestra puede ser 4, 6 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas posibles muestras en total hay? Entonces, eso aquí hay que utilizar una técnica de conteo. ¿Cuál es la técnica de conteo que aplicamos? Dice, si el muestreo se hace con reemplazo y con orden, aquí es la palabra clave, con orden o sin orden. Recuerden que cuando yo hago selección con orden, aplico una técnica llamada permutación. Y cuando hago selección sin orden o sin ordenamiento, la técnica adecuada de conteo es la combinación. Entonces, en este caso es una permutación. Ahora, ¿la permutación de qué tipo? Porque hay 3 tipos de permutaciones, recuérdenlo. Entonces, pero me dicen con reemplazo. Entonces es una permutación con reemplazo ¿de qué? De K en K, o sea, decir, voy a sacar de 3 elementos que tengo en la población, voy a sacar 2 elementos, o sea, de K en K, de 2 en 2. Es decir, que K es igual a 2 y N es igual a 3. Entonces, esta es una técnica de la siguiente manera. Entonces, aquí está. Sería una permutación de este tipo, de N elevado a la K. Entonces sería N igual a 3 y K igual a 2. Eso me daría que tengo 9 posibles muestras. Vamos a ver cuáles son esas 9 posibles muestras. No es necesario en la vida, en la realidad, en la vida real, que tú comiences a determinar la muestra. En este caso lo voy a hacer porque primero, el número es muy pequeño, 9 muestras lo puedo hacer. Y segundo, para poder, digamos, efectos didácticos, para poder mostrárselo a ustedes. Entonces vamos a mirar una cosita. ¿Cuáles son las posibles muestras? Entonces, la muestra número 1 sería 2, 2. La número 2 sería 2, 4. La número 3 sería 2, 6. La posible muestra sería 4, 2. Y así sucesivamente. Mira que aquí están las 9 posibles muestras. Es decir, yo podía elegir esta, podía haber elegido esta, podía haber elegido esta, y cualquiera de estas que están, de estas 9, es una posible muestra dentro del ejercicio a determinar. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora, calculemos la media muestral. Mira, si yo elijo esta muestra para efecto del estudio, la media sería 2, ¿ok? Y entonces, ¿cuál sería el error muestral? Mírate que la media poblacional, o sea, el parámetro es 4 y la media es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el estimador está muy por debajo a lo que es el valor real, que es 4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está muy por debajo. Es decir, que aquí hubo un error. ¿De cuánto? De 2. O sea, se subestimó el parámetro. ¿En cuánto? En 2. Hay un error de 2. Pero si yo cojo esta muestra, ok, mira que la media es 3 y entonces ya el error ya es menor, el error es menor, pero sigue habiendo un error, ¿sí? Sigue habiendo un error. Y si yo elijo esta muestra, ¿verdad? La media muestral es exactamente igual, ¿sí? Es exactamente igual a al parámetro. Entonces aquí no habría error. Pero ustedes dirán, Rodolfo, pero entonces aquí se elegiría la muestra 3, se elegiría la muestra 5 y se elegiría la muestra 6. Sí, si yo elijo esas 3 muestras, no incurriría en errores, no incurriría en errores. Pero como el investigador, en la vida real, yo, por ejemplo, el DANE, de una población de 30 millones, ¿verdad? De 30 millones, que es la PEA, en Colombia, 30 y pico millones de colombianos, que es la PEA, la población económicamente activa, él tiene posibles combinaciones allí, tiene o posibles permutaciones. Entonces, él no sabe realmente, él no tiene la posibilidad de hacer esto. Por muy robusto que existe un equipo de computación, esto pues es muy difícil. Entonces,
él no sabría cuál elegir. Entonces, él lo único que sabe allí es que la muestra que él toma debe llevar un error, cualquiera que sea. Si se dan cuenta de 9 posibilidades que hay, mira que hay solamente 3, ¿sí? Tres opciones en donde no se comete error, o sea, 3 de 9. Sí, 3 de 9. Eso más o menos equivaldría a un 33% de posibilidad de que no se cometa un error, o sea, a un 0,3% de posibilidades de que no se cometa un error y un 0,66666% de que, o 0,66 de posibilidades de que se cometa errores, o sea, que hay más posibilidad de que se cometa error de que no se cometa. Básicamente aquí te lo estoy demostrando. Eso es lo que quería mostrarle, o sea, que siempre en que se incurre en muestreo, siempre se incurre en un error denominado error muestral, error de muestreo. Eso es clave, aunque se hagan las cosas bien. Listo, muy bien. Ahora, por otra parte, existe el error denominado error no muestral o el error sistemático. Su nombre lo indica. No es un error de la muestra, no es un error que se genera por antonomasia, es un error por culpa, oígase bien la palabra clave, culpa del investigador. Un error culpa del investigador. Un error por mal uso de la técnica estadística, por mal procedimiento. Entonces, básicamente, cuando, digamos, mira que aquí te digo, son aquellos que surgen por error voluntario o involuntario, porque puede pasar que también de manera involuntaria el investigador cometa un error y eso lo induce a, básicamente, lo induce a cometer ese tipo de situaciones que se están dando. Por ejemplo, vamos a hablar de un error por culpa realmente de mala técnica. A ver, de mala técnica estadística. En una encuesta, en el formulario, en el cuestionario, se redacta una pregunta mal hecha que induce a sesgo, por ejemplo. Una pregunta, por ejemplo, en mi tierra, en la costa atlántica, se acostumbra a preguntar con sesgo. Oye, ¿tú no tienes un borrador que me preste? O sea, es una pregunta que va con sesgo. Está induciendo a la persona a que te diga, no, tú no tienes un marcador que me preste. Generalmente, ese tipo de preguntas se genera con sesgo. Si tú haces una pregunta de esa en una encuesta, ¿sí? Realmente estás induciendo a la persona que te diga, a que te responda que no. Y obviamente ahí la culpa es tuya. Mal uso de la técnica del cuestionario, de la encuesta, y allí estás incurriendo en un error de sesgo. Entonces todo el mundo va a responder no, no, no. 2000 encuestas y todo el mundo respondiendo que no, que no, que no, que no. Eso es un error no muestrar un error sistemático por mal uso. Otro error, digamos que puede ser un error involuntario, esto puede ser por desconocimiento de la persona, pero también es culpable, es que, mira, y esto pasó en la vida real, en 1936 aproximadamente, no aproximadamente, realmente, en 1936, en Estados Unidos se celebraron, pues obviamente, las elecciones presidenciales con dos candidatos, el demócrata, obviamente, y el republicano, los partidos tradicionales de Estados Unidos. Digamos que por un lado, estaba Alfred Landon como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y por el otro lado estaba el señor Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, que era el candidato popular, de la clase popular, indudablemente. Y resulta que las firmas encuestadoras de 1936, en Colombia, ese tema de las encuestas para las presidenciales, para las elecciones presidenciales, tomó cultura de unas 3, 4, digamos, después del señor
Pastrana hacia acá, es que ha venido tomando fuerza esa cultura de las encuestas en las candidaturas presidenciales. En Estados Unidos hay cultura estadística desde siempre, ha habido cultura estadística. Entonces, básicamente, la firma encuestadora, una firma encuestadora X, no voy a decir nombre, tomó como marco muestral, es decir, para sacar la población de que quién iba de la población de votantes, tomó el directorio telefónico de Estados Unidos del año 1936. Tomó la lista de las personas que habían comprado automóviles, ¿sí? Habían comprado automóviles en el año anterior. ¡Puf! Y la sumó. Esa suma de las personas del directorio telefónico más la suma de las personas que compraron automóviles, ellos dijeron que esa era la población. Y de ahí extrajeron la muestra. Y ya, ojo ahí, paro ahí, automáticamente ya hay un error. 1936, hoy hablar de teléfono, de directorio telefónico, bueno, ya eso no existe, pero hace unos años atrás, hablar de directorio telefónico, tú decías, bien, pues ahí estaba todo el mundo, está bien, pero en 1936, donde apenas estaba masificándose la telefonía fija, la telefonía fija se estaba masificando, por supuesto que quien iba a estar en esa lista, en ese directorio telefónico, eran personas de estrato alto, ¿sí? Porque eso, así comenzó el teléfono. Dos, quién compra hoy y ahora hablando de 1936 automóviles? O sea, no todo el mundo, o sea, los estratos 1 y 2 de seguro que no están en esa lista de los que compran automóviles. Entonces, obviamente se quedó una cantidad de gente por fuera y cuando hicieron la encuesta salió ganador Alfred Landon, que era el candidato preferido de las clases altas. Y Franklin Delano Roosevelt, que era el candidato de la clase popular, obviamente salió perdedor. Eso es un error sistemático. No sé si fue de manera involuntaria o fue intencional para amañar la encuesta y pues poder digamos, porque las encuestas cambian, el resultado de una encuesta puede cambiar en un 80% el rumbo de una elección presidencial o cualquier elección que sea, porque la gente siempre se apunta con el ganador. Entonces, básicamente hay un error. Indudablemente que la historia indica que esa empresa fue sancionada con una multa pecuniaria que le costó su permanencia en el mercado, porque no pudo pagar esa multa tan altísima que le colocaron porque cometió ese error y ese error costaba la presidencia de la República. Entonces, básicamente, ahí estamos hablando de los errores muestrales y sistemáticos, los errores no muestrales o sistemáticos. Estos errores se pueden cometer, repito, de manera voluntaria o de manera involuntaria. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, aquí ya te coloco en esa diapositiva cuando se puede incurrir en un error no muestral y ya yo te lo expliqué muy claro en un ejemplo. Bueno, muy bien. Una vez ya teniendo claro que yo puedo cometer errores dentro de un proceso de selección de muestra, pues te voy a comentar básicamente que existen para seleccionar. Vamos a hacer énfasis ahora no en determinar el tamaño. Por eso que en los ejercicios que te voy a dar, yo te doy el tamaño, porque más adelante vamos a explicar cómo elegimos el tamaño óptimo de la muestra. Pero ahorita vamos a determinar, vamos a aprender cómo seleccionamos el elemento para que sea representativo. O sea, el elemento ideal. O sea, de toda esta cantidad de gente, ¿a cuál elijo? ¿Por qué no elegir a esta? ¿Y por qué elegir a esta? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora en algo que se denomina técnicas de muestreo aleatorio. Vamos para ello. Bueno, entonces, una de las formas de suprimir, una de las maneras de suprimir o de minimizar el riesgo, ¿sí? De minimizar el riesgo de que la selección de una población,
así, de los elementos de una población para la muestra sean eficientes, sean representativos y sea una cosa ideal, es utilizando, repito, el principio de aleatorización, ¿sí? O sea, la aleatorización evita el sesgo. Es decir, a ver, si yo tengo una población de personas, porque puedo ser una población de elementos o de objetos, de cosas, ¿eh? Repito, el concepto de población de estadística no tiene nada que ver con el concepto de población de sociología o de demografía. No tiene nada que ver. La población en demografía es el número de es personas, siempre es persona. En estadística no, es cualquier cosa que yo vaya a investigar. Entonces, aquí voy a tomar las personas. Entonces, si yo digo, no hago aleatorización. Aleatorización significa al azar. Yo no hago esto al azar, sino que yo a esta, elijo a esta, ¿por qué? Porque me parece que es mucho más bonita que esta, entonces voy a elegir a esta. A este señor no lo voy a elegir porque usa un vestido que no me gustó, sino a este que sí me gustó. O sea, si yo hago eso, estoy entrando en sesgo, ¿sí? Estoy eligiendo por conveniencia y la situación no es esa. La idea es que yo elija cualquiera, o sea, que todas estas personas que están aquí o estos elementos que están aquí, todos, absolutamente todos, tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso es una de las características de las muestras aleatorias, que todos y cada uno de los elementos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso es básicamente la situación. Entonces, teniendo en cuenta eso, las técnicas de muestreo aleatorio más comunes, las más utilizadas, hay otras más, pero las más comunes, las más utilizadas son estas cuatro. Primero, uno que se llama muestreo aleatorio simple, conocido en estadística como MAS. ¿Sí? Es lo mismo, muestreo aleatorio simple, esa es la sigla. La segunda, muestreo aleatorio estratificado o también conocido como MAE. Tercero, muestreo por conglomerados, ¿sí? Y el cuarto, el muestreo sistemático. Esto básicamente, existe una combinación que no la vamos en este curso no la vamos a manejar por tener alta complejidad y por utilizar matemática más avanzada. Entonces, no lo voy a usar en este curso, pero hay un muestreo que es la combinación de varios de estos elementos, de estas técnicas, llamado el muestreo polietápico, que se hace por varias etapas, ¿sí? Un ejemplo de un muestreo polietápico es el muestreo aleatorio estratificado y el de conglomerado, pero hay unos muestreos que es polietápico que es más complejo, que no lo vamos a mirar acá. Entonces, vamos a mirar solamente estudiar a estos cuatro, repito, el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por conglomerado y el muestreo sistemático. Entonces, básicamente vamos a entrar en detalle cómo aplico la técnica en cada uno de esos cuatro técnicas de muestreo, ¿sí? Y cuándo se aplica cada uno, porque es que no todos se pueden aplicar indistintamente. O sea, yo no puedo decir, no, yo voy a usar estratificado porque me dio la gana, o yo voy a utilizar muestreo aleatorio simple porque es más fácil. No, dependiendo al estudio que yo tenga. Repito, depende del estudio que yo tenga, depende a la investigación que yo esté realizando, así va a ser la técnica de muestreo que voy a aplicar. Entonces, le voy a enseñar en el próximo video, lo voy a dejar ahí, la próxima clase, vamos a enseñarles cómo utilizar la técnica y cuándo se aplica el muestreo simple, cuándo se aplica el estratificado, cuándo se aplica el conglomerado y cuándo se aplica el sistemático. O sea, en qué momentos, en qué situaciones del estudio, de la investigación, yo elijo el sistemático del estratificado o viceversa. Eso es básicamente lo que vamos a aprender. Por ahora, dejemos la clase acá para no llenarlo de tanta información y seguimos en la próxima sesión, la clase, la clase, vamos a llamarla clase 7 de la semana 4, parte 2, donde estudiaremos básicamente cada una de estas técnicas
en su esplendor. Entonces, bien, si hay algún tipo, de pregunta, me la pueden hacer y pueden cualquier situación podríamos estar dialogando. Entonces, no siendo más, me despido. Hasta la próxima.